Muchas gracias, Lucía, muchas gracias por este hermoso testimonio que nace desde tu corazón y puede ser compartido así con naturalidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por permitir que te acompañemos y porque juntos podemos permitir y pedir y suplicar que Dios nos acompañe y que a través de su palabra fortalezca nuestra vida. Gracias, Lucía, por reconocer, por admitir que existen las fuerzas del mal, que tenemos un enemigo peligroso, pero que también tenemos un amigo poderoso y que si nos refugiamos en él podemos ser vencedores. Gracias por recordarnos que este conflicto entre el bien y el mal comenzó por la separación de la criatura, pero que va a terminar porque Dios, que no desiste de amar, ha proyectado y ha planificado para todos nosotros la recuperación de una vida abundante y de una vida para siempre. Por eso yo considero tan bueno estas hojas tan simples, ¿no?, de la fe de Jesús. Y alguno puede decir, pero ¿y es necesario? Con la Biblia no es suficiente. Claro, con la Biblia es suficiente. Pero cuando algunas hojas guías puedan levantar las preguntas que todos nos hacemos y la respuesta la buscamos y la encontramos en la Biblia, entonces ese material termina siendo valioso. Y así como ayudó a Lucía y ayudó a tantos otros, no solo para percibir que hay un camino hacia la destrucción, sino que también hay un camino hacia la vida, hacia la plenitud de la vida abundante que Dios quiere concedernos. Así que animamos a todos los amigos que quieran aprovechar esta oportunidad escribiendo un mensaje allí al 11 26 35 70 73 y a través del WhatsApp van a ser guiados para finalmente tener este material tan valioso que no hace otra cosa que llevarnos a la Biblia y a la palabra de Dios. Tengo un gran amigo que se llama Jorge, su esposa Mirta, y hace varios años ya, algunos con esfuerzo, con dedicación, de alguna manera concretaban o estaban queriendo concretar un sueño con su propio velero de cruzar, de navegar el Río de la Plata, el Océano Atlántico y llegar allí a la famosa ciudad, al puerto de Punta del Este en Uruguay. Él había planificado llegar en un horario visible al puerto, pero infelizmente una tormenta fea, peligrosa, lo sorprendió bastante antes de la caída del sol, así que ya fue entrando hacia la noche mientras luchaban con la oscuridad, con la tempestad, con la tormenta. Grandes vientos de frente, olas que alcanzaban los 6 metros, no hacían más que afectar, ¿no?, y distorsionar aquel sueño que tenían. En aquellos días no tenían un GPS, solo contaban con una carta náutica, era su primer viaje en el océano, ya casi era la medianoche, la visibilidad era nula y la incertidumbre y el peligro iban en aumento. En cada puerto, en cada entrada al puerto, en cada canal de acceso, hay boyas luminosas verdes que se dejan ver a la derecha, se llama estribor, y hay boyas con luces rojas que se dejan ver a la izquierda de la embarcación y se llaman babor. Las luces de la ciudad lo confundían, y entre el temor, la preocupación, la oscuridad, las luces a la distancia, no era claro poder percibir esa entrada al canal, lo cual le daría la seguridad para llegar al puerto. Pudo de todas maneras conectarse con la torre de control del puerto con un mensaje desesperado. Aquí embarcación, por favor, necesito ayuda. La respuesta clara, cortés, que de alguna manera infundió un poco de ánimo a Jorge y a Mirta, fue la siguiente: ¿qué es lo que usted está viendo? Y ante la respuesta de Jorge, el operario de la torre continuó con palabras que centralizaban este mensaje: quédese tranquilo, lo vamos a llevar hasta el puerto. Y así fue, gracias a Dios y gracias al guía, fueron llevados y conducidos dejando atrás
los peligros de la noche, los peligros de la tormenta y llegar con seguridad al muelle. Y esta historia que Jorge me contó ya hace varios años me ha hecho pensar que nosotros, igual que ellos también, atravesamos un gran temporal, solo que aquello era una situación puntual, de horas, pero pareciera que nuestra vida está siempre en medio de un temporal, ¿o no? ¿O acaso no hay tormentas que se prolongan en el tiempo, que quitan tu paz, tu tranquilidad, preocupaciones que perduran, la oscuridad que nos agobia, que nos encierra, las luces de la ciudad que no nos permiten ver, discernir con claridad dónde estamos para llegar a un lugar seguro y a dónde queremos llegar? Nuestra única salvaguardia es el puerto. Solo allí encontraremos la seguridad. Y pareciera que Dios a través de su palabra nos está preguntando ¿qué es lo que ves? Una cosa es cuando Dios nos pregunta y está dispuesto a guiarnos para que encontremos el canal seguro que nos lleva al puerto. Pero otra cosa es cuando nosotros escuchamos otras voces, percibimos otras señales y por allí nos engañamos en la fantasía de lo que pretendemos sea una ayuda o una solución y finalmente no es. Amigos, hay una voz fuerte, cariñosa y poderosa del dueño, del creador, del originador, del que estableció la vida, del que creó los mundos y todo el universo. Esa voz poderosa y fuerte nos marca un canal, nos marca un rumbo, con luces verdes y con luces rojas, que abren el camino, que nos muestran y son una señal de alerta para marcar nuestro sendero. Está claro que todos queremos llegar al puerto. Está claro que no se puede vivir toda la vida de tormentas. Y yo sé que hoy estamos afligidos por esta situación de salud que lleva a otra aflicción, la que tiene que ver con el trabajo, con los recursos, con la economía, pero pareciera que nuestra vida está llena de tormentas. Hoy es esto, ayer fue otra cosa y mañana quién sabe lo que será. Por eso necesitamos poder mirar más allá de la tormenta. Por eso tenemos que buscar una solución más allá de la solución para esta pandemia. Porque esta pandemia, que es seria, delicada y complicada, no es toda nuestra complicación. Sabemos que antes que esto empezara, muchos ya vivíamos con complicaciones. Y esto se sumó a las complicaciones que ya teníamos. Entonces hay que mirar un poco más arriba, hay que buscar soluciones más de fondo y hay que reflexionar. Tal vez toda esta situación nos ha llevado a pensar y a tener más tiempo para pensar y reflexionar y tomar algunas decisiones. No deberían pasar estos días en vano, simplemente llorando por la dificultad, sino tratando de buscar un brazo poderoso de donde aferrarnos. Ya veníamos complicados porque esta enfermedad era antecedida por la enfermedad del pecado y el pecado nos conduce a todo tipo de enfermedad y a todo tipo de consecuencia destructiva para la vida en su cantidad y en su calidad. Y yo he visto muchas personas que con buenas intenciones buscan en caminos alternativos. Jorge también es médico y él usaría la palabra placebo en lugar de utilizar la palabra remedio. O sea, a veces la gente busca soluciones en placebos en lugar de buscar la solución en el remedio. Pero, ¿qué es un placebo? Un placebo es una sustancia que carece de actividad farmacológica, pero que puede tener un efecto terapéutico interesante cuando el paciente que ingiere el placebo y no el remedio cree que le está haciendo bien y que se trata de un medicamento realmente efectivo. Desde luego que el placebo no cura la enfermedad real, primaria, puede aliviar algunos síntomas superficiales. Queridos amigos, nuestra enfermedad de fondo es el pecado y eso no se cura con placebos, no se cura amontonando dinero, quien pueda amontonarlo, ni se cura amontonando otras cosas. No, no se cura con dinero, no se cura con estudios, no se cura con autoesfuerzo, no se cura con disciplina. La enfermedad del pecado requiere un remedio que es externo a nosotros.
Es un remedio al que puedo aferrarme a través de la fe y que por supuesto viene de arriba, viene de la torre de control, con voz cariñosa, con voz poderosa y con voz fuerte. ¿Necesitamos salud? Claro, claro que necesitamos salud, pero eso no es todo lo que necesitamos. Necesitamos también paz, necesitamos fe, necesitamos perdón, necesitamos entender que la vida trasciende mucho más allá de lo que puede estar limitada por estos años o por este espacio. En esencia, el pecado, la gran enfermedad, es el destructor, el pecado, al separarnos de Dios, de la vida y toda la bendición que la vida que Dios había planeado tenía para nosotros. Esa separación de Dios nos lleva al egocentrismo, a la idolatría, al temor, a la ansiedad, nos lleva a la culpa, nos lleva al odio. Por eso necesito salud integral, no solo la mera ausencia de achaques o enfermedades físicas. Necesito un completo bienestar físico, mental, social, emocional, espiritual. La plenitud de la vida tiene que sentirse bien, y es eso lo que no se arregla con dinero, no se arregla con bienes, no se arregla con vacunas, no se arregla con estrategias, con técnicas humanas. Cuidado, cuidado con usar el placebo que nos ilusiona que estamos curando el problema, en lugar de utilizar el remedio que ya está disponible, dirigido el tratamiento por el médico. Ese médico es el mismo que produjo el remedio y es el mismo que nos provee del tratamiento. Hay una escritora cristiana que sus contenidos son realmente una bendición para mí, me han inspirado permanentemente, y ella tiene una declaración interesante. Ella dice así: el Señor nos anima a depositar nuestras necesidades y perplejidades, nuestra gratitud y amor en Él. Y ella agrega: cada promesa es segura. Jesús es nuestra garantía y mediador y ha colocado a nuestra disposición todos sus recursos. Todos. Dice: pastor, pero el dinero no alcanza, el trabajo, los miedos, la enfermedad. El Señor ha colocado a nuestra disposición todos los recursos. Él es nuestra garantía. Y yo ya estoy dando el centro del tema. Estoy diciendo que Cristo es la garantía de la esperanza. No puede ser otro. Él es la garantía, porque creó, porque originó la vida, porque la mantiene, porque la sostiene, porque cuando hubo que pagar un precio por mi pecado, Él lo pagó con su propia vida, porque hoy actúa desde los cielos ayudándonos y porque además ha prometido volver a buscarnos. Entonces, Él es la garantía de nuestra esperanza. ¿A usted ya le pasó alguna vez depositar esperanza o confianza en alguna persona, en alguna cosa, en algún documento, en algún producto? Incluso a veces hasta nos cuesta confiar, hasta en las mismas leyes, que no siempre son cumplidas o aceptadas o hechas cumplirse con fidelidad y con corrección. La gente llega a un momento que la desconfianza es tan grande que ya nada lo asegura, nada le da fuerza, nada lo hace sentir bien. Te das cuenta que el problema es serio, la pandemia, te das cuenta que la vacuna va a resolver este problema, pero no va a resolver todo. Por eso necesitamos una solución de fondo, por eso necesitamos mirar más arriba, por eso necesitamos ir a la torre de control, escuchar su voz, la voz de Dios que habla a través de la Biblia, y que esa voz nítida y clara realmente pueda orientarnos y conducirnos. Cuando yo digo garantía, ¿no? Estar seguros que lo que se nos promete se va a cumplir. Si nosotros fuéramos al diccionario de la Real Academia Española, el diccionario define garantía de esta manera: es el efecto de afianzar lo estipulado, es una fianza, es algo que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Es la seguridad o la certeza de algo. Es el compromiso del fabricante o del vendedor por el que él se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería. Es un documento de garantía del producto. El fabricante de nuestra vida, el originador de nuestra existencia,
el mantenedor de nuestra existencia, es el que ha firmado un certificado de garantía. Por eso la esperanza tiene garantía. No se trata de Pastor Bruno que está hablando, del otro pastor, o del otro libro, del otro mensaje. Si usted va a basar la seguridad de su esperanza en mis palabras, podría sentirse limitado. Pero yo no estoy pidiendo que base su esperanza en la seguridad de mis palabras. Le estoy pidiendo que base su esperanza en la seguridad de la palabra de Dios. Déjenme avanzar un poco más. Y quería invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 18 en adelante. Vamos a comenzar a leer antes. Hebreos capítulo 6. Yo encuentro aquí por lo menos 4 fundamentos de esta garantía de la esperanza que brevemente quiero colocarlos delante de ustedes en esta noche. Nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, que fue escrito por el apóstol San Pablo, y en el capítulo 6, desde el versículo 13 en adelante, dice 6:13, dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y de esa manera te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que quiero dar 4 fundamentos simples. En realidad, yo lo que voy a hacer es leer los fundamentos que vienen de la palabra de Dios. Por eso son seguros, por eso son valiosos. Alguien me decía, unos amigos estos días pasados, dice: qué bueno es que cuando usted nos habla, está compartiendo lo que Dios dice. Y eso es lo que te trae paz, eso es lo que te trae seguridad. Porque no es la palabra falible de un humano débil y frágil, es la palabra poderosa del todopoderoso Dios, originador y mantenedor de la vida. Primer fundamento de la garantía de la esperanza: la promesa. La promesa. No se trata de cualquier promesa, se trata de la promesa de Dios, se trata de la promesa del Señor. En este caso fue una promesa hecha a Abraham. La historia de Abraham está en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham? A Abraham se le prometió que iba a tener hijos y que iba a tener una multitud, pero tenía un problema. El tiempo pasaba y no tenían hijos. Parece que la promesa no se iba a cumplir. ¿Ya te pasó alguna vez que parece que algo que Dios dijo no se cumple? Bueno, Abraham, casado con Sara, recibieron la promesa, el tiempo pasaba y ya se estaban poniendo viejos y ya no tenían edad para tener hijos, y además tenían un problema con su salud, por lo cual era imposible que la promesa de Dios se hiciera realidad. Pero Dios había prometido, y nada limita el poder de Dios. Hubo un momento en la vida de Abraham que él tambaleó, dudó un poquito y como que le quiso ayudar a Dios, y armó un problema que llega hasta nuestros días por familias y descendientes diferentes. Pero el Señor cumplió la promesa que le había hecho. Pablo, el que escribe Hebreos, ilustra con la vida de Abraham, quien tuvo dudas, errores y pecados, pero el Señor cumplió para él la promesa. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí. Saben, la Biblia no oculta los errores, los pecados, los fracasos de los hijos de Dios. La Biblia nos muestra a los hombres y mujeres, seres humanos, frágiles, débiles, con miedos como usted, como yo, con debilidades, con flaquezas, con pecado, pero que Dios puede restaurar, puede curar, puede recuperar la vida. Y de esta manera el Señor cumple su promesa con este hombre que no siempre confió en la promesa de Dios, pero la promesa puede demorar, pero si somos pacientes, el Señor va a cumplir a su tiempo indicado la promesa. Pero miren, Dios hizo algo más. La gente cree que Dios hace de menos. Algunos piensan que Dios hace de menos, que Dios no hace conmigo todo el esfuerzo, que no se interesa, que Él mira para otro lado, que se distrae. Pero no es así. Dios siempre hace más de lo que yo necesito. Soy yo el que a veces lo desprecio, lo rechazo, o no soy recíproco con su don. Pero miren qué fue algo más que Dios hizo además de la promesa. Sigo leyendo.
Dice el versículo 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Así que está la promesa, está la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿no tendría que ser suficiente la palabra de Dios? Ya no es suficiente poderosa la palabra de aquel que me creó, que originó la vida, que quiere protegerme, que murió por mí en una cruz, que actúa desde el cielo en mi favor y que prometió volver a buscarme. ¿Su palabra no es suficiente? Claro, yo a veces comparo la palabra de Dios con la palabra de otros y tal vez hemos sido lastimados, frustrados y nos han fallado con palabras, con acciones, pero Dios nunca frustra, Dios nunca falla. Su palabra es suficiente, pero el Señor hace un paso más e interpone un juramento, en el caso de Abraham. Cuando las personas juran, juran por alguien superior a él, como que él va a aseverar, ¿no?, que lo que yo digo se va a cumplir. Pero Dios no tiene nadie superior por quien jurar, entonces jura por sí mismo. Así que la palabra es garantía de la esperanza, el juramento del Señor es garantía de esperanza. En el caso de Abraham y de Sara, era un hijo que finalmente nació y se llamó Isaac. Era el hijo de la promesa, ese hijo que incluso iba a ilustrar al Hijo de Dios y su sacrificio en nuestro favor. Y yo siempre digo que Abraham y Sara, que en su momento fueron incrédulos a la promesa, con su cheque, con su primer cheque de jubilados, tuvieron que pagar al pediatra. Era imposible por cuestiones de salud y por cuestiones de edad que tuvieran hijos, pero nada es imposible para Dios. Y yo quiero que puedas recordar esta declaración. Nada es imposible para Dios. Es imposible cuando luchamos solos. Es imposible cuando quiero encontrar el canal de acceso al puerto por mi sabiduría, por mi experiencia, por mi GPS o por mi carta náutica. Pero cuando me dejo guiar por el práctico, cuando me dejo guiar por la torre de control, entonces mi llegada al puerto es seguro. Primer fundamento de esa garantía, la palabra del Señor. Segundo fundamento, el juramento del Señor. Tercer fundamento, lo voy a resumir en una palabrita que puede parecerme un poco complicado, ¿no? Pero no lo es. Lo resumo así y leo el pasaje. La inmutabilidad del Señor. Y ahora voy a leer el pasaje y vamos a ampliar. Dice, continuando con los pasajes, el versículo 18, para que por dos cosas para las cuales es imposible que Dios mienta, dice, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas, ¿qué dos cosas? La palabra y la segunda, el juramento. Inmutable, la palabra del Señor no cambia, el clima puede cambiar, los amigos pueden cambiar, la familia a veces cambia porque hay familias que se quiebran, que se lastiman, que se machucan. Un trabajo puede cambiar, una economía puede cambiar, el valor del dinero puede cambiar, pero Dios no cambia, Dios no cambia. Por eso tiene que darme la seguridad. El clima cambia, el ser humano cambia, las personas cambian, la economía cambia, la ropa cambia, pero Dios no cambia. Dios dice, es imposible, imposible. Para mí es imposible vivir una vida plena. Para Dios es imposible no cumplir su palabra y su juramento. Es imposible. Y Dios no se limita a nada, pero en esto se ha limitado. Interesante que Dios se autolimite, es imposible, Dios no puede hacer esto porque no va a hacer esto, porque no quiere hacer esto. Y esto, querido, tiene que darte seguridad. Esto tiene que encender en tu corazón y en tus ojos un brillo diferente. Esto tiene que llevarte a enfrentar este problema y el otro, el que tenías antes, de una manera diferente. Es imposible que Dios deje de cumplir su palabra y su juramento.
La inmutabilidad de su palabra y de su juramento hace que tengamos fuerte consuelo, fortísimo consuelo a los que nos aferramos a la esperanza. Y yo voy a seguir leyendo porque ahora Pablo va a utilizar un ejemplo para que lo podamos entender mejor. Y dice así: la cual, hablando de la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y no, ya vamos a entrar en otros detalles en otro momento, pero ahora déjenme concentrar en lo siguiente. Yo coloco como cuarto fundamento, coloqué la palabra, el juramento, la inmutabilidad del Señor, Él no cambia, y coloco como cuarto fundamento el sacerdocio del Señor. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz no es todo lo que Él ha hecho. Él continúa actuando por nosotros desde el cielo, aplicando a nuestro favor su justicia, sus méritos, su sacrificio. Y es en virtud de la actuación de Cristo en el cielo que nosotros podemos colocar el ancla en un lugar seguro. Ahora miren, déjenme contar algunos detalles más que enriquecen este mensaje de la Biblia. Este es el único lugar de la Biblia donde se habla de la esperanza como un ancla, donde se cita esta ilustración del ancla. Pablo sabía de anclas, porque Pablo hizo unos 30 viajes mientras cumplía su ministerio misional en esta tierra. Así que él sabía de barcos, sabía de agua, sabía de tormentas y sabía de anclas. Incluso en Hechos dice que en un viaje que estaban yendo, cuando estaba en dirección hacia Roma, dice que tuvieron que tirar más de un ancla. Existe más de un ancla. Un ancla pequeña puede afianzar un barco grande. Los barcos llevan diferentes anclas. La temporal, cuando la embarcación se detiene por poco tiempo, la de trabajo principal, la de tormenta utilizada frente a un fenómeno climático. Y ese Pablo que sabía de viajes, sabía de barcos, sabía de tormentas y sabía de anclas, él usa la figura del ancla. Pero miren, aquí hay un detalle súper interesante. El ancla en un barco se tira hacia abajo, hacia la profundidad, pero aquí el ancla se tira hacia arriba. El ancla se tira hacia arriba, porque es hacia donde está Dios, hacia donde está el Señor, al trono de Dios, al reino de Dios, al poder de Dios, a la majestad de Dios. Dice el velo, la cortina, ese santuario del cielo, es allá que hay que tirar el ancla, porque cuando nosotros, si yo tiro un ancla en un lugar movedizo, entre piedras movedizas, en un terreno fangoso, ¿sirve de algo el ancla? El ancla solo sirve cuando está colocada en el lugar cierto. El ancla tiene que estar colocada en el cielo. Mis queridos hermanos y amigos, es allí que tenemos que establecer una comunión, una confianza, un vínculo, es una relación. Es con Dios que tenemos que anclarnos. A veces nos anclamos con las cosas, con los bienes, con las personas, y está bien que nos liguemos a las personas, en buena hora, siempre que lo hagamos de manera correcta y adecuada. Pero el ser humano es débil, es frágil, es falible. Tenemos que estar ligados al infalible y supremo Dios del universo. Es por eso que nuestro barco puede estar seguro, detenido en medio de la tormenta, anclado en la inconmovible, en la firme palabra de Dios. Y cuando retiramos el ancla, es por esa torre de control que somos guiados al canal de acceso para llegar finalmente al puerto. En los días de Pablo, para los griegos, el ancla era símbolo bien conocido de esperanza. Incluso aparecía hasta en las tumbas paganas y cristianas como un símbolo de esperanza. Lo valioso de esta ancla es que no se está tirada para abajo, tira para arriba. Amigo, por favor, coloca el ancla de tu vida para arriba. No para abajo. No para nuestras pasiones o debilidades o flaquezas o estudios o experiencias o recursos. ¿Te das cuenta por qué a veces Dios tiene que permitir algunas situaciones extremas como para que el hombre pueda doblegarse frente a su orgullo y decir no puedo más?
Y es ahí cuando admitimos que no podemos, que damos lugar al que puede. ¿No será que esta es buena hora para que le des lugar en tu vida a aquel que todo lo puede, pero un lugar de verdad, un lugar principal, un lugar central, un lugar primordial, un lugar definitivo, no como un diccionario para consultar de vez en cuando, no como una rueda de auxilio para utilizarla cuando se echaron a perder las otras? Este capítulo termina diciendo que Cristo está ya en el cielo como precursor, y esa es otra palabra hermosa en la Biblia, única vez que se usa, precursor. Cristo está en el cielo como precursor. ¿Qué quiere decir? Que van a ir otros después. Si no, diría el unigénito, como dice para otras características del Señor. Pero en este caso, Pablo utiliza la figura de precursor. Él va antes para que otros vayan después. Es contigo, Mónica, es contigo, Mónica. Norma, es contigo, Osvaldo, es contigo. Es con cada uno de ustedes que Dios está preparando un lugar para el cielo, para la eternidad. Es Dios que quiere llevar una fuerza diferente a nuestra experiencia de hoy. Y es Dios que quiere llevar nuestra vida a una vida diferente. Si me permites, voy a decir así, cerrando este punto para después ir hacia el final. No te ancles en lo profundo del mar. No te ancles en el suelo movedizo de nuestras debilidades y pasiones. Mejor ancla tu vida en el cielo, en el inamovible trono de Dios, en Cristo, que en esencia es la garantía de la esperanza, por su palabra, por su juramento, por su inmutabilidad y porque Él, que no cambia, mantiene su proyecto de vida para nosotros, es nuestro sacerdote que intercede y que hace de puente para llevarnos al cielo de manera definitiva. Hace algún tiempo se conoció una noticia que acaparó, ¿no?, las noticias en el mundo. Se lo conoció como el hombre del brazo de oro. James Harrison, que había nacido en 1936 en Australia, cuando tenía 14 años le extirparon un pulmón y sobrevivió gracias a las muchas transfusiones de sangre que recibió. Así que al salir de la clínica y recuperar su vida, prometió, ya a los 14 años, que cuando llegaría a la mayoría de edad se transformaría en un donante. Y no solo cumplió, sino que se transformó en el récord de Guinness, ¿no? O sea, él figura como el que más. Hizo 1.173 donaciones de sangre durante 60 años de su vida, y se lo conoce por eso como el brazo de oro, por la composición de su sangre y por cómo podían ser utilizadas de manera multiplicada. La Cruz Roja de Australia estimó un cálculo de por lo menos 2.300.000 bebés alcanzados y salvados por este donante que tenía un brazo de oro, que pasó 60 años de su vida haciendo 1.173 donaciones. Recibió la medalla de orden, es poseedor del récord Guinness como el mayor donante de sangre de toda la historia. Sabemos que la sangre es un fluido vital que circula por el cuerpo para llevar los nutrientes y el oxígeno a todo el organismo y a la vez los desechos para su eliminación. Pero mucho más conmovedor es pensar, si nos conmueve pensar en este hombre, ¿no?, Harrison, el brazo de oro, mucho más conmovedor es pensar en aquel cuya sangre fue derramada para eliminar de todos nosotros y de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos el virus del pecado, para eliminar la contaminación del pecado, para vacunarnos con fe y con esperanza, para que podamos enfrentar la destrucción, el dolor, la injusticia y la misma muerte y ser vencedores por su gracia y por su sangre. Sangre también es una palabra clave para entender el sacrificio de Jesús. El cordero sacrificado ilustraba al Cordero de Dios que sería sacrificado por nosotros. Cuando la sangre de Jesús manchó la madera de la cruz,
y la colina del Calvario se constituye su sacrificio en un antídoto para llevarnos a la limpieza, al perdón y a la victoria sobre el mal y sobre el pecado. La sangre es símbolo de una vida, de una entrega. Nuestro Señor, más que un brazo de oro, más que 2 brazos de oro, un corazón de oro, una vida de oro. 33 años en esta tierra fueron suficientes para mostrar cuánto nos amaban. Voy a hacerte una pregunta. ¿Fueron suficientes? Bueno, tendrían que ser, ¿no? Solo serán suficientes para ti y para mí si admitimos que necesitamos ese sacrificio, esa gracia y ese poder actuante en nuestra vida. Matías y Jazmín se alejaron de Dios. Decidieron regresar a Dios. Tuvieron que enfrentar después una enfermedad grave en su hijito. Asistamos al testimonio de Matías y de Jazmín en este momento. Hola, mi nombre es Matías. Y el mío, Jazmín. Aunque yo nací en un hogar cristiano, igualmente yo iba a la iglesia solo por cuestión de que mis padres me llevaban. Después, cuando crecí, me fui haciendo más adolescente, me empecé yo a apartar de la iglesia porque no tenía una conexión con Dios. Y entre esas idas y vueltas la conocí a Jazmín en el río. Mis papás estaban orando para que podamos empezar a tomar buenas decisiones. Al tiempo tomamos la decisión de ir a vivir juntos. Al momento que yo quedo embarazada, me doy cuenta que no quiero que mi hijo viva lo mismo que yo viví, tener padres separados, y me empiezo a interesar un poco en ese Dios que me hablaban mis suegros. Yo empecé a querer ir a la iglesia, empezamos a asistir algunos sábados. Fue ahí cuando yo le dije a él, a Mati, que quería ir todos los sábados. Bueno, después del nacimiento de Tiziano, nuestro hijo, pasó algo que nos cambió totalmente la vida. Un viernes él empieza a convulsionarme, fue directo a terapia intensiva. Perdió las movilidades del cuerpo, no se sentaba, no movía la cabeza. 1000 diagnósticos que podían ser, uno peor que el otro: meningitis, encefalitis, enfermedades neurometabólicas. Ahí es donde yo hice el clic y dije, yo también quiero seguir a Dios. Y bueno, y le dije a Jazmín, vamos a seguir adelante. Así que mientras que él estaba internado, sacamos fecha para el registro y para el bautismo. No sabíamos si le iban a dar el alta todavía, pero dijimos, bueno, vamos a seguir adelante igual. Y 3 días antes de que nos casemos y nos bauticemos, a Tizi le dan el alta, sin ningún diagnóstico, totalmente sano y recuperado. Empezamos a tener una relación viva con Dios. Conocimos en ese momento a Cristo, nos dimos cuenta de quién era Él. Entonces decidimos entregar nuestra vida a Él y hoy en día es la mejor decisión que tomamos para nuestras vidas. Gracias Matías y Jazmín por contarnos esta historia maravillosa, porque todo ocurre cuando nuestra vida se refugia en el brazo de oro del Señor, en aquel mayor donante de toda la historia, porque no te donó solo su sangre, te donó la vida. ¿Te das cuenta por qué Pablo un día, pensando, se hizo esta pregunta? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo es que no nos va a dar con Él todas las demás cosas? El fundamento, la garantía de nuestra esperanza es su palabra, es su juramento, es la inmutabilidad de sus promesas, de su carácter, de su esencia, de su proyecto de vida para nosotros. Es su actuación sacerdotal intercediendo, actuando en nuestro favor. Por eso, en este momento yo quería invitarte de corazón para que tomes tu celular, si está allí a tu mano, y puedas marcar, puedas escribir a ese número, ¿no?
11 26 35 70 73. No solo por la oportunidad de recibir gratuitamente este material, Fe de Jesús, que te ayuda a estudiar y a comprender mejor la Biblia, sino para entregar tu vida a Dios con tu lucha, con tus miedos, para estudiar la palabra, para aceptar las promesas de Dios, para aceptar su sacrificio, la donación de su sangre, porque es necesario tu firma, tu asentimiento, es necesario tu querer para que Dios pueda actuar en tu vida. Por eso en este momento toma el celular, por favor, y escribe allí, al 11 26 35 70 73. Acepta el plan de Dios. Decide estudiar la Biblia, decide entregarte a Jesús. Yo estoy recibiendo aquí algunos mensajes porque algunos ya conocen, han avanzado en el conocimiento de las cosas de Dios y quieren dar todavía un paso más, no un paso que los vincule a Dios a través del bautismo. Tengo varios mensajes aquí, voy a leer solo algunos. Mercedes, Ezequiel, Cristina, Joaquín, Jenny, Emanuel, de Neuquén, porque han tomado la decisión de unirse a Dios a través del bautismo. Lara, de Villa Martelli, Buenos Aires, tomó la decisión de entregarse a Jesús. Está terminando de estudiar la fe de Jesús, está atravesando decisiones importantes en la vida. Diego tuvo problemas en el trabajo, pero allí está tomando su decisión por Cristo. Él vive en Valle de Uco, en Mendoza, y están planeando ser bautizados este sábado, tomando, por supuesto, todos los protocolos de salud que hay que tomar en este tiempo. Mónica es la hermana de un amigo, ¿no? Aquí está el apellido. El hermano es pastor. Mónica, no necesita hablar, ¿no? Tú sabes. Recibe el abrazo de Jesús. Sin excusas. Eres muy valiosa, no solo para tu familia, para el Señor. La vida se hace más valiosa cuando la refugiamos en Jesús. Así que te mando un abrazo. Te felicito porque sé que en tu corazón también hay un lugar definitivo para Jesús. Anita está volviendo en Chamical, La Rioja. Ánimo, Anita, lucha para ser vencedora. Mónica en Córdoba capital, estudiaba la Biblia, ha decidido bautizarse. Los padres de los chicos de escuelas adventistas que están cuidando de sus hijos, que la escuela pueda cuidar de sus hijos, que usted pueda cuidar de sus hijos y que Dios pueda cuidar de todos, de sus hijos y de usted, y que ustedes puedan permitir también ser guiados por Dios. ¿Vieron qué hermoso que canta Noelia? No podemos terminar el programa sin escuchar una canción de Noelia. Realmente llega al corazón, porque ella no canta solo con su voz, canta con el corazón. Y yo estoy seguro que el canto de esta noche va a llegar a tu corazón, porque el pecado puede separarnos, porque el pecado puede hundirnos en la miseria y en la maldad y dejarnos en la destrucción y a la deriva en medio de la tormenta o la peor tormenta de nuestra existencia. Pero Jesús con sus brazos nos recibe y nos transforma. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan fuerte, tan leal y tan fiel. Mientras Noelia canta, escribe allí, pasa tu mensaje, decide estudiar la Biblia, decide entregarte a Jesús, decide vivir la experiencia del bautismo, decide seguir la indicación de la torre de control, porque tu fin, nuestro fin, no es en medio de la tormenta, sino en el puerto seguro de la eternidad con Dios. Cristo hallóme en la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Cristo,
Cristo mi buen Rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo más leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Solo Cristo mi buen Rey. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Noelia. Hermosa canción, hermoso mensaje. Es para mí, es para ti. ¿Te das cuenta? Ningún otro nos amó cual Cristo. Es irresistible. No hay cómo negarse, no hay cómo decirle que no a un amor de esta naturaleza. No es para quedarse solo cuando podemos recibir el abrazo de aquel que nos amó como nadie. En la debilidad, en la dificultad, en el problema, en la angustia, en la ansiedad. Nadie nos ama como Cristo. No hay amigo tan fuerte, tan leal, tan fiel. Por eso, yo quiero orar por ti en esta noche. Quiero orar por tus hijos. Quiero orar por tus padres. Quiero orar por tu matrimonio. Quiero orar por tus amigos. Quiero orar por tu salud. Pero sobre todo quiero orar por tu fe. Quiero que el barco de tu vida llegue al puerto seguro de la eternidad. Y mientras todavía dura la tormenta, que permitas que la torre de control dirija nuestro rumbo y nuestro seguro destino de eternidad. La esperanza está garantizada. No busques más. No necesitamos más garantías. Yo quiero orar por ti, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu salud, pero especialmente quiero orar por tu fe. Quiero orar porque estudies la Biblia. Quiero orar porque vivas el mensaje de Dios. Quiero orar para que dejemos a un lado nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestra autosuficiencia y nos dobleguemos ante el Señor para ser poderosos por su gracia y por su presencia en nuestra vida. Ahí, manda el mensaje. 11 26 35 70 73. ¿Quieres permitir que Dios sea Dios en tu vida? Escribe ese WhatsApp. ¿Quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres tener fuerzas para luchar? ¿Quieres que tu esperanza se haga firme? Escribe ahora. ¿Quieres vivir el bautismo como lo vivió Jesús? Escribe. Yo voy a orar. Padre nuestro, gracias por la oportunidad de hablar con tantos amigos argentinos. Y no solo los argentinos, sino todo hombre y mujer de bien que habita en esa tierra, pero también por la oportunidad de hablar con tantas otras personas, no importa el lugar donde está, ni tampoco su nacionalidad, porque todos somos hermanos, porque todos somos tus hijos. Y por eso en esta noche yo te pido, Señor,
Te pido por cada familia, por cada amigo, te pido por los que sufren, te pido por los que ya no tienen fuerzas de remar, de navegar, te pido por los que no ven el canal de acceso al puerto, te pido, Señor, por los que ya desistieron de luchar, te pido por los que decidieron estudiar tu palabra, te pido por los que quieren confiar en tu voluntad, por los que quieren entregar su vida a ti, por los que quieren vivir la experiencia del bautismo. Te pido, Señor, por los niños, te pido por los jóvenes en este tiempo tan especial. Te pido por las familias, te pido, Señor, por los que luchan frente a esta pandemia, pero también te pido por los que luchan frente a esta pandemia del pecado, para que podamos tener salud física, emocional, social, mental, espiritual, para que podamos tener una vida presente abundante y también una vida que perdure por toda la eternidad. Señor, en este momento yo no estoy al lado de todos los amigos que nos escuchan, pero te pido, Señor, que tú que sí estás al lado, se lo hagas sentir, que ellos puedan sentir tu abrazo, tu cariño, que puedan sentir tu presencia suave, que invita, pero que muestra un camino y una vida definitiva. Que puedan sentir que nadie nos ama cual Cristo nos ama. No hay amigo tan leal, tan fuerte y tan fiel. Y que este abrazo renueve y afirme en todos nosotros una esperanza que perdure hasta proyectar nuestra vida para toda la eternidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.